Prueba T-de-Student. Para utilizar la prueba T-de-Student se requiere un tamaño de muestra pequeño. Se debe fundamentar en una distribución de normalidad. Se basa en una muestra independiente. Tenemos que comparar las medias de dos grupos independientes. Además, comparamos las medias en los casos particulares de grupos relacionados. Modelo probabilístico. Tiene que tener una distribución normal. ¿Qué es un modelo probabilístico? Es la forma que puede tomar un conjunto de datos obtenidos de muestreo de datos comparamiento que se supone aleatorio. Por ejemplo, tenemos un grupo 1. Nosotros utilicemos un antes y un después. Este posee categorías y numeración. Se usa cuando nos interesa comparar unas características en una población usando una sola muestra, pero en dos circunstancias distintas. Lo que nos interesa comparar son las diferencias entre dos variables numéricas, un antes y un después, a un mismo grupo. Tiene un primer periodo que son las observaciones de control de testigo, de las varianzas de la variable dependiente de los grupos, asignación aleatoria de los grupos, los mismos sujetos evaluados en dos momentos diferentes. La normalidad. Los valores de la variable deben seguir una distribución normal. Y por último tenemos que tener en cuenta un tamaño de muestra n mayor a 30. Paso 1. Redactar la hipótesis. Nosotros tenemos dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para la hipótesis nula nos quiere dar a conocer que no ha habido ningún cambio con respecto a la distribución normal, y como nos damos cuenta porque los valores obtenidos son mayores a 0,5. En cambio, en la hipótesis alternativa, los cambios obtenidos nos indican que sí ha habido un cambio con respecto a la distribución normal y son menores al valor de 0,5. Bueno, el paso 2. Tenemos que definir alfa. Alfa es igual a un 5% que estamos dispuestos a cometer de error, o 0,05. Como ya dije, es el porcentaje de error dispuesto a correr. En las ciencias sociales se suele utilizar. A continuación, con los pasos 3, 4 y 5 para una prueba de T-de-Student de muestra relacionada. El paso 3 sería la elección de la prueba. Deberíamos comparar entre una variable aleatoria y una variable fija en nuestro objetivo comparativo o en un cuadro comparativo, para poder saber qué prueba ocuparemos. En nuestro caso tenemos dos medidas, que son la edad, la edad 1 y la edad 0, o peso 1 o peso 0, como querramos, cuál variable querramos ocupar. Es un estudio longitudinal de una prueba paramétrica o numérica, porque edad es escalar en SPS y es numérica, por lo cual es una T-de-Student de muestra relacionada. El paso número 4 es calcular p-valor, es decir, la normalidad, por lo cual iremos a nuestro ejercicio, y nuestro ejercicio dice lo siguiente. Con los siguientes datos de estudiantes de la Facultad de Economía, se pide analizar mediante la prueba T-Student para muestras relacionadas la variación de sus edades durante su carrera universitaria, es decir, desde su ingreso hasta el momento de su presentación de tesis, realizar las comprobaciones necesarias y verificar si hay una distribución normal. Iremos a nuestra base de datos y verificaremos primero la normalidad, que es el paso número 4. Para sacar la normalidad, nos ubicaremos cuál vamos a ocupar. En este caso es Shapiro-Wilk para muestras pequeñas, menor a 30 individuos. Nuestra muestra tiene 24. Ocuparemos Shapiro-Wilk. Iremos a la etiqueta Analizar, en Estadísticos Descriptivos, en Explorar, y colocaremos nuestras variables, que son edad 0 y edad 1, que estamos comparando como decía en el ejercicio. Iremos a Estadísticos y verificaremos el 95% de confiabilidad. Luego en Continuar, luego a Gráficos, podemos poner diagramas de caja o descriptivos, y por supuesto gráficos con pruebas de normalidad. En este caso ponemos ninguna e histograma. Y Continuar, y por último Aceptar.
Se abre nuestra hoja de resultados y con nuestras tablas y los datos que requerimos. Aquí tenemos la media respecto a la edad 0 cuando se ingresó a la universidad y la edad 1 cuando ya se presentó la tesis al momento de salir, la otra media. Aquí tendremos que identificar si es que la variabilidad de las medias es significativa. La prueba de normalidad, como ya lo explicamos anteriormente, se ocupará Shapiro-Wilk porque es menor a 30 individuos, una prueba menor a 30 individuos. Y la significancia, nos ubicaremos solo en la significancia. En la edad 0 y en la edad 1 la significancia es de 0,311 y 446. Para saber la prueba de normalidad tenemos que tener un criterio. Cuando el p-valor es mayor o igual a alfa, alfa es 0,05, aceptaremos la hipótesis nula, por lo cual los datos provienen de una distribución normal. Pero si es menor a alfa, aceptaremos la hipótesis alternativa, que donde los datos no provienen de una distribución normal. En este caso, la significancia es 311 y 446, por lo cual es mayor a 0,05. Entonces aceptaremos la hipótesis nula, donde los datos provienen de una distribución normal. Este sería el paso número 4. Como ya tenemos una distribución normal, continuaremos con el siguiente paso, que es el paso número 5, la decisión estadística. Regresaremos a nuestra base de datos y pondremos en la pestaña Analizar. Iremos a Comparar medias y Prueba T para muestras relacionadas. Daremos clic. Colocaremos la edad 0 y la edad 1, la edad 0 cuando se ingresó a la universidad y la edad 1 cuando ya se presentó la tesis. En opciones verificaremos el nivel intervalo de confianza y daremos continuar y aceptar. A continuación salen nuestra tabla y nuestras pruebas de muestras relacionadas. Veremos si es que este aumento en la media tiene algún es significante o insignificante. Esta variación cambiaría nuestro análisis o no. Nos ubicaremos en la significancia, que es de 0,000, y la compararemos con alfa, que es 0,05. Como el criterio para decidir es si la probabilidad obtenida de p-valor es menor o igual a alfa, rechaza nuestra hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y si la probabilidad obtenida de p-valor es mayor a alfa, no rechaza nuestra hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Por lo cual, como nuestro ejercicio dice que la significancia es 0,000, entonces es menor a alfa, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y se diría lo siguiente, se diría que sí existe un grado de significancia al momento de ingresar a la universidad y en el cambio de las edades y el momento de entregar la tesis. Gracias.